Definición. Desde el punto de vista cristiano, se puede definir al paganismo como la adoración a muchos dioses, politeísmo, distinto al dios de la creación revelado en la Biblia. El término pagano procede del latín paganus, que significa rural o rústico. Pagus significa aldea o comarca campestre, pero su significado actual puede variar en dependencia del idioma, la cultura o el contexto. La iglesia primitiva se refiere a los suyos como soldados de Cristo, a los que no eran cristianos como pagani o civiles. Sin embargo, según la etimología de la palabra paganus, dicho término era por lo general una clasificación neutral. En otro tiempo se creía que su significado de no cristiano, pagano, se desarrolló a causa de que la religión idólatra antigua permaneció presente en las zonas rurales mucho después de la aceptación del cristianismo en los pueblos y ciudades del Imperio Romano. Aunque puede ser cierto que las religiones romanas antiguas perdurasen en las aldeas remotas, no es el verdadero origen del término. El historiador Ronald Hutton indica la nueva explicación del significado en círculos académicos, señalando la posición de Pierre Chubin, según la cual es más probable que se refiriese a personas que simplemente seguían la fe del pagus, la unidad de gobierno local, es decir, la religión con raíces antiguas. El hebreo utiliza la palabra nekar, que significa extraño o diferente. Cualquiera que, cualquiera que esté fuera de la norma socialmente aceptada y se traduce como extraño o ajeno en la Biblia Reina Valera. En su escrito Una historia de la Europa pagana, los líderes paganos Prudence Jones y Nigel Pennick aportan la estrecha definición del paganismo como tradición espiritual de adoración a la naturaleza. Sostiene que su definición tiene raíces en la antigüedad, pero no ofrecen pruebas históricas de tales raíces. Sobre la base de su afirmación, describen a las religiones paganas como poseedoras de las siguientes características: politeísmo, una pluralidad de seres divinos que pueden o no ser avatares, u otros aspectos de una subyacente unidad, dualidad, trinidad, etc. La naturaleza como teofanía, una manifestación de la divinidad, no una creación caída de la misma. El principio de la divinidad femenina, llamado la diosa, junto al o en el lugar del principio divino masculino, el dios. Lo que a lo largo de la historia quede claro es que el paganismo se mantiene como el antítesis del cristianismo. Mientras los paganos adoraron a muchos dioses, los cristianos adoraron a un solo. Mientras los paganos recitan encantamientos y adoran lo divino de la naturaleza, los cristianos oran y adoran al creador de la naturaleza. Los paganos ven el mal del mundo como algo externo a ellos. Por lo general, son víctimas del mal. Los cristianos ven el mal de este mundo de dos maneras: como algo de su interior y como algo externo. Los antiguos paganos reconocían a un Dios supremo, pero en su lugar adoraban a dioses menores que creían que les servirían de más ayuda. Practicaban la magia manipulando poderes sobrenaturales, en la cual se empleaban encantamientos y tablillas de maleficios con la pretensión de influir en la vida de propios y ajenos para bien o para mal. Partiendo de la semilla de la rebelión contra Dios, había nacido poder del ocultismo, un poder del cual vive y se nutre del paganismo, auspiciado por Satanás y sus demonios. La adoración a numerosos dioses y diosas se impuso ampliamente en el mundo antiguo durante miles de años. Innumerables divinidades dominaron los conocimientos, la cultura y las ceremonias, con diversos nombres y rostros diseminados por reinos y naciones. El profesor George Luke, en su recopilatorio de escritos antiguos, Arcandi Mundi, Magia y Ciencia ocultas en el mundo griego y romano, comenta: la historia antigua nos muestra una sucesión de grandes imperios: Egipto, Persia, Atenas, Macedonia, Roma, existiendo en cada uno de ellos un panteón de poderes divinos. Cuando una cultura conquistaba a otra, se apropiaba de algunos de sus dioses, normalmente de aquellos que podían identificarse con una deidad autóctona
o al menos los adecuados para convertirlos en ayudantes cortesanos, por así decir, de estas deidades. Los hombres pueden haberlos llamado dioses, pero Dios de la Biblia reveló la verdadera identidad de ellos, demonios. Le despertaron a hacerlos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los dioses y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Deuteronomio 32, 16 al 17.